Consideración 22. Los malos hábitos. El impío, después de haber llegado a lo profundo de los pecados, no hace caso. Proverbios 18, 3.1. Una de las mayores desventuras que nos acarreó la culpa de Adán es nuestra propensión al pecado. De ello se lamentaba el apóstol, viéndose movido por la concupiscencia hacia el mismo mal que él aborrecía: veo otra ley en mis miembros que me lleva cautiva la ley del pecado. De aquí procede que para nosotros, infectos de tal concupiscencia y rodeados de tantos enemigos que nos mueven al mal, sea difícil llegar sin culpa a la gloria. Reconocida esta fragilidad que tenemos, pregunto yo ahora, ¿qué diríais de un viajero que, debiendo atravesar el mar durante una tempestad espantosa y en un barco medio deshecho, quisiera cargarle con tal peso, que, aun sin tempestades y aunque la nave fuese fortísima, bastaría para sumergirla? ¿Qué pronóstico formarías sobre la vida de aquel viajero? Pues pensad eso mismo acerca del hombre de malos hábitos y costumbres, el cual ha de cruzar el mar tempestuoso de esta vida, en que tantos se pierden, y ha de usar de frágil y ruinosa nave, como es nuestro cuerpo, a que el alma va unida. ¿Qué ha de suceder si la cargamos todavía con el peso irresistible de los pecados habituales? Difícil es que tales pecadores se salven, porque los malos hábitos ciegan el espíritu, endurecen el corazón y ocasionan probablemente la obstinación completa en la hora de la muerte. Primeramente, el mal hábito nos ciega. ¿Por qué motivo los santos pidieron siempre a Dios que los iluminara, y temían convertirse en los más abominables pecadores del mundo? Porque sabían que si llegaban a perder la divina luz podrían cometer horrendas culpas. Y como tantos cristianos viven obstinadamente en pecado, hasta que sin remedio se condenan. Porque el pecado los ciega, y por eso se pierden. Cada culpa lleva consigo ceguedad, y acrecentándose los pecados, se aumenta la ceguera del pecador. Dios es nuestra luz, y cuanto más se aleja el alma de Dios, tanto más ciega queda. Sus huesos se llenarán de vicios. Así como en un vaso lleno de tierra no puede entrar la luz del sol, así no puede penetrar la luz divina en un corazón lleno de vicios. Por eso vemos con frecuencia que ciertos pecadores, sin luz que los guíe, andan de pecado en pecado, y no piensan siquiera en corregirse. Caídos esos infelices en oscura fosa, solo saben cometer pecados y hablar de pecados, ni piensan más que en pecar, ni apenas conocen cuán grave mal es el pecado. La misma costumbre de pecar, dice San Agustín, no deja ver al pecador el mal que nace. De suerte que viven como si no creyesen que existe Dios, la gloria, el infierno y la eternidad. Y acaece que aquel pecado que al principio causaba horror, por efecto del mal hábito no horroriza luego. Ponlos como rueda y como paja delante del viento. Ved, dijo San Juan, con qué facilidad se mueve una paja por cualquier suave brisa. Pues también veremos a muchos que antes de caer resistían, a lo menos por algún tiempo, y combatían contra las tentaciones, mas luego, contraído el mal hábito, caen al instante en cualquier tentación, en toda ocasión de pecar que se les ofrece. ¿Y por qué? Porque el mal hábito los privó de la luz. Dice San Anselmo que el demonio procede con ciertos pecadores como el que tiene un pajarillo aprisionado con una cinta, le deja volar, pero cuando quiere lo derriba otra vez en tierra. Tales son, afirma el santo, los que el mal hábito domina. Y algunos, añade San Bernardino de Sena, pecan sin que la ocasión les solicite. Son, como dice este gran santo, semejantes a los molinos de viento, que cualquier aire los hace girar, y siguen volteando, aunque no haya grano que moler, y aun a veces cuando el molinero no quisiera que se moviesen. Estos pecadores, observa San Juan Crisóstomo, van forjando malos pensamientos sin ocasión, sin placer, casi contra su voluntad, tiranizados por la fuerza de la mala costumbre. Porque, como dice San Agustín, el mal hábito se convierte luego en necesidad. La costumbre, según nota San Bernardo, se muda en naturaleza. De suerte que, así como al hombre le es necesario respirar, así a los que habitualmente pecan y se hacen esclavos del demonio, no parece sino que les es necesario el pecar. He dicho esclavos, porque los sirvientes trabajan por su salario, mas los esclavos sirven a la fuerza, sin paga alguna. Y a esto llegan algunos desdichados, a pecar sin placer ni deseo. El impío, después de haber llegado a lo profundo de los pecados, no hace caso. San Juan Crisóstomo explica estas palabras refiriéndolas al pecador obstinado en los malos hábitos,
que, hundido en aquella cima tenebrosa, desprecia la corrección, los sermones, las censuras, el infierno y hasta a Dios, lo menosprecia todo, y se hace semejante al buitre voraz, que por no dejar el cadáver en que se ceba, prefiere que los cazadores le maten. Refiere el padre Recúpito que un condenado a muerte, yendo hacia la horca, alzó los ojos, y por haber mirado a una joven consintió en un mal pensamiento. Y el padre Gisolfo cuenta que un blasfemo, también condenado a muerte, profirió una blasfemia en el mismo instante en que el verdugo lo arrojaba de la escalera para ahorcarle. Con razón, pues, nos dice San Bernardo, que de nada suele servir el rogar por los pecadores de costumbre, sino que más bien es menester compadecerlos como a condenados. ¿Querrán salir del precipicio en que están, si no le miran ni le ven? Se necesitaría un milagro de la gracia. Abrirán los ojos en el infierno, cuando el conocimiento de su desdicha solo ha de servirles para llorar más amargamente su locura. Afectos y súplicas. Me habéis, Señor y Dios mío, agraciado con vuestros beneficios, favoreciéndome más que a otros, y yo, en cambio, os colmé de ofensas, injuriándoos más que todos. Oh herido corazón de mi Redentor, que en la cruz tan afligido y atormentado fuiste por la perversión de mis culpas, concédeme, por tus méritos, profundo conocimiento y dolor de mis pecados. Ah Jesús mío, lleno estoy de vicios, mas vos sois omnipotente y bien podéis llenar mi alma de vuestro santo amor. En vos, pues, confío, porque sois de la misma bondad y misericordia infinitas. Duélame, soberano bien, de haberos ofendido, y quisiera haber muerto antes de haber pecado. Olvídeme de vos, pero vos no me habéis olvidado, lo reconozco por la luz con que ilumináis ahora mi alma. Y ya que me dais esa divina luz, concededme también fuerza para serviros fielmente. Resuelvo preferir la muerte antes que apartarme de vos, y pongo en vuestro auxilio todas mis esperanzas. Inte Domine, speravi, non confundarina aeternum. En vos espero, Jesús mío, que no he de verme otra vez en la confusión de la culpa y privado de vuestra gracia. A vos también me encomiendo, oh María, Señora nuestra. Inte, Domina, speravi, non confundarina aeternum. Por vuestra intercesión confío, oh esperanza nuestra, que no me veré más en la enemistad de vuestro divino Hijo. Rogale que me envíe la muerte antes que permita esta suma desgracia. Punto 2. Además, los malos hábitos endurecen el corazón, permitiéndolo Dios justamente como castigo de la resistencia que se opone a sus llamamientos. Dice el apóstol que el Señor tiene misericordia de quien quiere, y al que quiere, endurece. San Agustín explica este texto, diciendo que Dios no endurece de un modo inmediato el corazón del que peca habitualmente, sino que le priva de la gracia como pena de la ingratitud y obstinación con que rechazó la que antes le había concedido, y en tal estado el corazón del pecador se endurece como si fuera de piedra. Su corazón se endurecerá como piedra, y se apretará como yunque de martillador. De este modo sucede que mientras unos se enternecen y lloran al oír predicar el rigor del juicio divino, las penas de los condenados o la pasión de Cristo, los pecadores de ese linaje ni siquiera se conmueven. Hablan y oyen hablar de ello con indiferencia, como si se tratara de cosas que no les importasen, y con este golpear de la mala costumbre, la conciencia se endurece cada vez más. De suerte que ni las muertes repentinas, ni los terremotos, truenos y rayos, lograrán atemorizarlos y hacerles volver en sí, antes les conciliarán el sueño de la muerte, en que, perdidos, reposan. El mal hábito destruye poco a poco los remordimientos de conciencia, de tal modo, que, a los que habitualmente pecan, los más enormes pecados les parecen nada. Pierden, pecando, como dice San Jerónimo, hasta ese cierto rubor que el pecado lleva naturalmente consigo. San Pedro los compara al cerdo que se revuelca en el fango, pues así como este inmundo animal no percibe el hedor del cieno en que se revuelve, así aquellos pecadores son los únicos que no conocen la hediondez de sus culpas, que todos los demás hombres perciben y aborrecen. Y puesto que el fango les quitó hasta la facultad de ver, qué maravilla es, dice San Bernardino, que no vuelvan en sí, ni aun cuando los azota la mano de Dios. De eso procede que, en vez de entristecerse por sus pecados, se regocijan, se ríen y alardean de ellos. ¿Qué significan estas señales de tan diabólica dureza? Pregunta Santo Tomás de Villanueva. Señales son todas de eterna condenación. Teme, pues, hermano mío,
que no te acaezca lo propio. Si tienes alguna mala costumbre, procura librarte de ella ahora que Dios te llama. Y mientras te remuerda la conciencia, regocíjate, porque es indicio de que Dios no te ha abandonado todavía. Pero enmiéndate y sal presto de ese estado, porque si no lo haces, la llaga se gangrenará y te verás perdido. Afectos y súplicas. ¿Cómo podré, Señor, agradeceros debidamente todas las gracias que me habéis concedido? ¿Cuántas veces me habéis llamado, y yo he resistido? Y en lugar de serviros y amaros por haberme librado del infierno y haberme buscado tan amorosamente, seguí provocando vuestra indignación y respondiendo con ofensas. No, Dios mío, no, harto os he ofendido, no quiero ultrajar más vuestra paciencia. Solo vos, que sois bondad infinita, habéis podido sufrirme hasta ahora, pero conozco que, con justa razón, no podréis sufrirme más. Perdonadme, pues, Señor y sumo bien mío, todas las ofensas que os hice, de las cuales me arrepiento de todo corazón, proponiendo no volver a injuriaros. ¿He de seguir ofendiéndoos siempre? Aplacaos, pues, Dios de mi alma, no por mis méritos, que solo valen para eterno castigo, sino por los de vuestro Hijo y Redentor mío, en los cuales tengo mi esperanza. Por amor de Jesucristo, recibidme en vuestra gracia y dadme la perseverancia en vuestro amor. Deshacidme de los afectos impuros y atraedme por completo a vos. Os amo, soberano Señor, excelso amante de las almas, digno de infinito amor. Oh, si os hubiese amado siempre. María, Madre nuestra, haced que no emplee la vida que me queda en ofender a vuestro divino Hijo, sino en amarle y en llorar los pecados que he cometido. Punto 3. Perdida la luz que nos guía, y endurecido el corazón, que mucho que el pecador tenga mal fin y muera obstinado en sus culpas. Los justos andan por el camino recto, y, al contrario, los que pecan habitualmente caminan siempre por extraviados senderos. Si se apartan del pecado por un poco de tiempo, vuelven presto a recaer, por lo cual San Bernardo les anuncia la condenación. Tal vez alguno de ellos querrá enmendarse antes que le llegue la muerte. Pero en eso se cifra precisamente la dificultad, en que el habituado a pecar se enmiende aun cuando llegue a la vejez. El mancebo, según tomó su camino, dice el Espíritu Santo, aun cuando se envejeciere, no se apartará de él. Y la razón de esto, dice Santo Tomás de Villanueva, consiste en que nuestras fuerzas son harto débiles, y, por tanto, el alma privada de la gracia no puede permanecer sin cometer nuevos pecados. Y, además, ¿no sería enorme locura que nos propusiéramos jugar y perder voluntariamente cuanto poseernos, esperando que nos desquitaríamos en la última partida? Pues no es menos necedad la de quien vive en pecado y espera que en el postrer instante de la vida lo remediará todo. ¿Puede el etíope mudar el color de su piel, o el leopardo sus manchas? Pues tampoco podrá llevar vida virtuosa el que tiene perversos e inveterados hábitos, sino que al fin se entregará a la desesperación y acabará desastrosamente sus días. Comentando San Gregorio aquel texto del libro de Job, me laceró con herida sobre herida, se arrojó sobre mí como gigante, dice, si alguno se ve asaltado por enemigos, aunque reciba una herida, suele quedarle quizá aptitud para defenderse, pero si otra y más veces le hieren, va perdiendo las fuerzas, hasta que, finalmente, queda muerto. Así obra el pecado. En la primera, en la segunda vez, deja alguna fuerza al pecador, siempre por medio de la gracia que le asiste, pero si continúa pecando, el pecado se conviene en gigante, mientras que el pecador, al contrario, cada vez más débil y con tantas heridas, no puede evitar la muerte. Compara Jeremías el pecado con una gran piedra que oprime el espíritu, y añade San Bernardo, es tan difícil que se convierta quien tiene hábito de pecar, como difícil es al hombre sepultado bajo rocas ingentes y falto de fuerzas para moverlas, el verse libre del peso que le abruma. ¿Estoy, pues, condenado y sin esperanza? ¿Cómo preguntará tal vez alguno de estos infelices pecadores? No, todavía no, si de veras quieres enmendarte. Pero males gravísimos requieren heroicos remedios. Cuando se halla un enfermo en peligro de muerte y no quiere tomar medicamentos, porque ignora la gravedad del mal, el médico le dice que, si no usa el remedio que se le ordena, morirá indudablemente. ¿Qué replicará el enfermo? Dispuesto me hallo a obedecer en todo. Se trata de la vida. Pues lo mismo, hermano mío, has de hacer tú.
Si incurres habitualmente en cualquier pecado, enfermo estás, y de aquel mal que, como dice Santo Tomás de Villanueva, rara vez se cura. En gran peligro te encuentras de condenarte. Sin embargo, si quieres sanar, he aquí el remedio. ¿No has de esperar un milagro de la gracia? Debes resueltamente esforzarte en dejar las ocasiones peligrosas, huir de las malas compañías y resistir a las tentaciones, encomendándote a Dios. Acude a esos medios: la confesión frecuente, la lectura espiritual diaria y la devoción a la Virgen Santísima, rogándole continuamente que te alcance fuerzas para no recaer. Es necesario que te domines y violentes. De lo contrario, te alcanzará la amenaza del Señor: moriréis en vuestro pecado. Y si no pones remedio ahora, cuando Dios te ilumina, difícilmente podrás remediarlo más tarde. Escucha al Señor, que te dice como a Lázaro: sal afuera. Pobre pecador ya muerto. Sal del sepulcro de tu mala vida. Responde presto y entrégate a Dios, y teme que no sea este su último llamamiento. Afectos y súplicas. Ah, Dios mío, ¿he de aguardar a que me abandonéis y enviéis al infierno? Oh Señor, esperadme, que me propongo mudar de vida y entregarme a vos. Decidme qué debo hacer, pues quiero ponerlo por obra. Sangre de Jesucristo, ayúdame. Virgen María, abogada de los pecadores, socórreme. Y vos, eterno Padre, por los méritos de Jesús y María, tened misericordia de mí. Me arrepiento, oh Dios infinitamente bueno, de haberos ofendido, y os amo sobre todas las cosas. Perdonadme, por el amor de Cristo, y concededme el don de vuestro amor, y también gran temor de mi condenación eterna, si volviese a ofenderos. Dadme, Dios mío, luz y fuerzas, que todo lo espero de vuestra misericordia. Ya que tantas gracias me otorgasteis cuando viví alejado de vos, muchas más espero ahora, cuando a vos acudo resuelto a que seáis mi único amor. Os amo, Dios mío, mi vida y mi todo. Os amo a vos también, Madre nuestra María, en vuestras manos encomiendo mi alma para que con vuestra intercesión la preservéis de que vuelva a caer en desgracia de Dios. Consideración 23. Engaños que el enemigo sugiere al pecador. Punto 1. Imaginemos que un joven, reo de pecados graves, se ha confesado y recuperado la divina gracia. El demonio nuevamente le tienta para que reincida en sus pecados. Resiste aún el joven, mas pronto vacila por los engaños que el enemigo le sugiere. Oh hermano mío, te diré, ¿qué quieres hacer? ¿Deseas perder por una vil satisfacción esa excelsa gracia de Dios, que has reconquistado, y cuyo valor excede al del mundo entero? ¿Vas a firmar tú mismo tu sentencia de muerte eterna, condenándote a padecer para siempre en el infierno? No me responderá: no quiero condenarme, sino salvar mi alma. Aunque hiciere ese pecado, le confesaré luego. Ved el primer engaño del tentador: confesarse después. Pero entre tanto se pierde el alma. Dime, si tuvieses en la mano una hermosa joya de altísimo precio, ¿la arrojarías al río, diciendo: mañana la buscaré con cuidado y espero encontrarla? Pues en tu mano tienes esa joya riquísima de tu alma, que Jesucristo compró con su sangre. La arrojas voluntariamente al infierno, pues al pecar quedas condenado, y dices que la recobrarás por la confesión. Pero, ¿y si no la recobras? Para recuperarla es menester verdadero arrepentimiento, que es un don de Dios, y Dios puede no concedértelo. ¿Y si llega la muerte y te arrebata el tiempo de confesarte? Aseguras que no dejarás pasar ni una semana sin confesar tus culpas. ¿Y quién ha ofrecido darte esa semana? Dices que te confesarás mañana. ¿Y quién te promete ese día? El día de mañana, dice San Agustín, no te le ha prometido Dios, tal vez te le concederá, tal vez no, como acaeció a muchos, que fueron sanos de noche a dormir en sus camas y amanecieron muertos. ¿A cuántos, en el acto mismo de pecar, hizo morir el Señor, y los mandó al infierno? Y si hiciese lo propio contigo, ¿cómo podrías remediar tu eterna perdición? Persuádete, pues, de que con ese engaño de decir después me confesaré, el demonio ha llevado al infierno miles y miles de almas. Porque difícilmente se hallará pecador tan desesperado que quiera condenarse a sí mismo. Todos, al pecar, pecan con esperanza de reconciliarse después con Dios. Por eso tantos infelices se han condenado y hecho imposible su remedio. Quizá digas que no podrás resistir a la tentación que se te ofrece.
Este es el segundo engaño que te sugiere el enemigo, haciéndote creer que no tienes fuerza para combatir y vencer tus pasiones. En primer lugar, es menester que sepas que, como dice el apóstol, Dios es fiel y no permite que seamos tentados con violencia superior a nuestro poder. Además, si ahora no confías en resistir, ¿cómo tienes esperanza de lograrlo después, cuando el enemigo no cese de inducirte a nuevos pecados y sea para ti más fuerte que antes y tú más débil? Si piensas que no puedes ahora extinguir esa llama, ¿cómo crees que la apagarás luego, cuando sea mucho más violenta? Afirmas que Dios se ayudará, mas desde ya te da su auxilio poderoso, porque no quieres valerte de él para resistir. ¿Esperas, acaso, que Dios ha de aumentarte su auxilio y su gracia cuando tú hayas acrecentado tus culpas? Y si deseas mayor socorro y fuerzas, ¿por qué no se los pides a Dios? ¿Dudas, tal vez, de la fidelidad del Señor, que prometió conceder lo que se le pidiere? Dios no olvida sus promesas. Acude a Él y te dará la fuerza que necesitas para resistir a la tentación. Dios, como nos dice el Concilio de Trento, no manda cosas imposibles. Al dar el precepto quiere que hagamos lo que podemos con el auxilio actual que nos comunica, y si este auxilio no nos bastase para resistir, nos exhorta a que le pidamos uno mayor, que pidiéndole como se debe, nos le concederá. Afectos y súplicas. Y por haber sido vos, oh Dios mío, tan benévolo para conmigo, ¿he sido yo tan ingrato con vos? Señor, yo me apartaba de vos a porfía, y vos me buscabais. Me colmabais de bienes, y yo os ofendía. Oh Señor mío, aunque solo fuese por la bondad con que me habéis tratado, debiera yo estar enamorado de vos, porque a medida que yo acrecentaba las culpas, me aumentabais vos la gracia para que me enmendase. ¿Acaso he merecido yo la luz con que ilumináis mi alma? Gracias os doy, Dios mío, con todo mi corazón, y espero que os las daré eternamente en el cielo, pues los méritos de vuestra preciosísima sangre me infunden consoladora esperanza de salvación, fundada en la inmensa misericordia que habéis conmigo usado. Espero, entre tanto, que me daréis fuerzas para no haceros traición, y propongo que con el auxilio de vuestra gracia preferiré 1000 veces la muerte a ofenderos más. Basta con lo mucho que os ofendí. En la vida que me resta quiero entregarme a vuestro amor. ¿Cómo no amar a un Dios que murió por mí, y me ha sufrido con tanta paciencia, a pesar de las ofensas que le hice? Me arrepiento de todo corazón, Dios de mi alma, y quisiera morir de dolor. Y si en la vida pasada me aparté de vos, ahora os amo sobre todas las cosas, más que a mí mismo. Eterno Padre, por los merecimientos de Jesucristo, socorred a un miserable pecador que desea amaros. María, mi esperanza, ayudadme vos, y alcanzadme la gracia de que acuda siempre a vuestro divino Hijo y a vos, ni bien el enemigo me induzca a cometer nuevos pecados. Punto 2. Dices que el Señor es Dios de misericordia. Aquí se oculta el tercer engaño, comunísimo entre los pecadores, y por el cual no pocos se condenan. Escribe un sabio autor que más almas envía al infierno la misericordia que la justicia de Dios, porque los pecadores, confiando temerariamente en aquella, no dejan de pecar, y se pierden. El Señor es Dios de misericordia, ¿quién lo niega? Y, sin embargo, ¿a cuántas almas manda Dios cada día a penas eternas? Es, en verdad, misericordioso, pero también es justo, y por ello se ve obligado a castigar a quien le ofende. Usa de misericordia con los que le temen. Pero en los que le desprecian y abusan de la clemencia divina para más ofenderle, tiene que responder solo la justicia de Dios. Y con grave motivo, porque el Señor perdona el pecado, mas no puede perdonar la voluntad de pecar. El que peca, dice San Agustín, pensando en que se arrepentirá después de haber pecado, no es penitente, sino que hace burla y menosprecio de Dios. Además, el apóstol nos advierte que de Dios nadie se burla, y que irrisión mayor habría que ofenderle como y cuando quisiéramos, y luego aspirar a la gloria. Pero así como Dios fue tan misericordioso conmigo en mi vida pasada, espero que lo será también en lo venidero. Este es el cuarto engaño. De modo que porque el Señor se ha compadecido de ti hasta ahora, ¿habrá de ser siempre clemente y no te castigará jamás? Antes bien, cuanto mayor haya sido su clemencia, tanto más debes temer que no vuelva a perdonarte, y que te castigue con rigor apenas le ofendas de nuevo. No digáis, exclama el eclesiástico, 5:4,
he pecado, y no he recibido castigo, porque el Altísimo, aunque es paciente, nos da lo que merecemos. Cuando llega su misericordia al límite que para cada pecador tiene determinado, entonces le castiga por todas las culpas que el ingrato cometió. Y la pena será tanto más dura cuanto más largo hubiere sido el tiempo en que Dios esperó al culpado, dice San Gregorio. Si vieras, pues, hermano mío, que, a pesar de tus frecuentes ofensas a Dios, aún no has sido castigado, debes decir: Señor, grande es mi gratitud, porque me habéis librado del infierno, que tantas veces merecí. Considera que muchos pecadores, por culpas harto menos graves que las tuyas, se han condenado irremisiblemente, y trata además de satisfacer por tus pecados con el ejercicio de la paciencia y de otras buenas obras. La benevolencia con que Dios te ha tratado debe animarte no solo a dejar de ofenderle, sino a servirle y amarle siempre, ya que contigo mostró inmensa misericordia, a otros muchos negada. Afectos y súplicas. Jesús mío crucificado, mi Redentor y mi Dios, a vuestras plantas se postra este traidor infame, avergonzándose de comparecer ante vuestra presencia. ¿Cuántas veces os he menospreciado? ¿Cuántas veces prometí no ofenderos más? Pero mis promesas fueron otras tantas traiciones, pues no bien se me ofreció ocasión de pecar, me olvidé de vos y os abandoné nuevamente. Os doy mil gracias porque me habéis librado del infierno y me permitís estar a vuestros pies, e ilumináis mi alma y me atraéis a vuestro amor. Quiero amaros, Salvador mío, y no despreciaros más, que bastante me habéis esperado. Infeliz de mí si, a pesar de tantas gracias, volviese a ofenderos. Deseo, Señor, mudar de vida y amaros tanto como os he ofendido, y me llena de consuelo el considerar que sois bondad infinita. Me duele de todo corazón de haberos despreciado, y os ofrezco todo mi amor en lo sucesivo. Perdonadme por los merecimientos de vuestra sagrada pasión, olvidad los pecados con que os injurié, y dadme fuerzas para seros fiel siempre. Os amo, sumo bien mío, espero a amaros eternamente, y no quiero volver a abandonaros. Oh María, Madre de Dios, unidme a mi Señor Jesucristo, y alcanzadme la gracia de que yo no me aparte jamás de sus benditos pies. En vos confío. Punto 3. Aún soy joven. Dios se compadece de la juventud, y más tarde me entregaré a Él. Consideremos este quinto engaño. Eres joven, mas no sabes que Dios no cuenta los años, sino los pecados de cada hombre. ¿Cuántos has cometido? Muchos ancianos habrá que no hayan hecho ni la 10ª parte de los que tú hiciste. ¿Ignoras que el Señor tiene determinados el número y medida de las culpas que a cada pecador ha de perdonar? El Señor, dice la Escritura, sufre con paciencia para castigar a las naciones en el colmo de sus pecados cuando venga el día del juicio. Lo cual significa que el Señor es paciente y sufre y espera hasta cierto límite, mas no bien se colma la medida de los pecados que a cada hombre quiere perdonar, cesa el perdón y se ejecuta el castigo, enviando de improviso la muerte al pecador en el estado de condenación en que éste se halle, o abandonándole a su pecado, que es pena peor que la misma muerte. Si tenéis una tierra de labor y la cercáis con setos, y a pesar de haberla cultivado muchos años y de haber hecho en ella gastos considerables, veis que, con todo eso, no os da fruto alguno, ¿qué haréis? Le arrancaréis el cercado y la dejaréis abandonada. Temed que Dios no haga eso mismo con vosotros. Si seguís pecando, iréis perdiendo el remordimiento de conciencia, no pensaréis en la eternidad ni en vuestra alma, perderéis casi del todo la luz que nos guía, acabaréis por perder todo temor. Pues ya con eso quitada está la cerca que os defendía. Ya llegó el abandono de Dios. Examinemos, en fin, el último engaño. Dices, verdad es que por ese pecado perderé la gracia de Dios y quedaré condenado al infierno. Puede, pues, suceder que me condeno, mas también puede acaecer que luego me confiese y me salve. Concedo que así pudiera ser. Quizá te salves. No soy profeta, y no me es dado asegurar con certidumbre que después de ese nuevo pecado no habrá ya para ti perdón de Dios. Mas no me negarás que si con tantas gracias como el Señor te ha concedido todavía vuelves a ofenderle, es sumamente fácil que para siempre te pierdas. Así lo patentiza la Sagrada Escritura, el corazón obstinado mal se hallará en sus postrimerías. Los que proceden malignamente serán exterminados. El que siembra pecados, recogerá, al fin, penas y tormentos. Hoy ya me dice Dios, y me rechazasteis.
yo también me reiré en vuestra muerte. Mía es la venganza, y yo les daré el pago a su tiempo. Así habla de los pecadores obstinados la Sagrada Escritura, y así lo exigen la razón y la justicia. Y, sin embargo, dices que, a pesar de todo, quizá te salvarás. Repetiré que no es imposible, pero, ¿no es tremenda locura confiar la eterna salvación a un quizá, y a un quizá tan poco probable? ¿Es negocio este de tan corto valer, que podemos ponerle en tan grave riesgo? Afectos y súplicas. Amadísimo Redentor mío, postrado a vuestros pies, os agradezco con toda mi alma que, a pesar de mis muchas culpas, no me hayáis abandonado. ¿Cuántos que os habrán ofendido menos que yo no habrán recibido las inspiraciones que ahora me dais? Bien veo que deseáis salvarme, y yo uno a los vuestros mis deseos. Quiero ensalzar eternamente vuestra misericordia en el cielo. Espero, Señor, que me habréis perdonado, pero si todavía no he recuperado vuestra gracia por no haber sabido arrepentirme de mis culpas, ahora me arrepiento de todo corazón, y las detesto sobre todos los males. Perdonadme, por piedad, y aumentad en mí el dolor de haberos ofendido a vos, Dios mío, bondad suma e inefable. Dadme dolor y amor, pues aunque os amo sobre todas las cosas, es demasiado poco, quiero amaros más, y a vos pido y de vos espero alcanzar ese amor. Oídme, Jesús mío, ya que prometisteis oír al que os suplica. Oh Virgen María, Madre de Dios, el mundo entero afirma que nunca dejáis desconsolado al que a vos se encomienda. Y pues sois, después de Jesucristo, mi única esperanza, a vos,